Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, ya han visto el título, Elecciones venezolanas. Nos acompañan en el estudio, han aceptado la invitación de Canal 8, don Julián Hernández, miembro de Unión de Canarios Venezolanos y concejal socialista de Tacoronte. Don Julián, bienvenido. Bien hallado. Ya don Julián ha estado en otros programas que hemos hecho sobre temas de Venezuela y temas de Canarias relacionados con Venezuela. También nos acompaña don Miguel Rodríguez, al que igualmente le agradecemos su participación, presidente de Unión Canaria Venezolana, UCVE. El agradecimiento es mío. Y don Eduardo Guerra, director de Radio Millennium. Don Eduardo, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, en verdad, por invitarnos. Muy bien. El objetivo de este programa no es otro que el difundir aspectos de esa confrontación electoral que va a tener lugar en la República Hermana de Venezuela el próximo día 3 de diciembre, el domingo día 3 de diciembre, elecciones presidenciales, y para tener pues, un conocimiento más exacto, es decir, los invitados aquí a esta mesa son personas que por diversos motivos y por diversas razones, digamos, están perfectamente capacitados para opinar fundadamente, evidentemente cada uno desde su punto de vista, pero fundadamente de aquello para lo que les hemos concitado. Y tenemos que lamentar pues, el que no estén aquí presentes pues, otras opciones que han sido también invitadas, pero bueno, han sido invitadas, han declinado asistir, pero no se interprete que esa ausencia ha sido ninguna discriminación por parte del canal, ni muchísimo menos, ¿no? Aclarado eso, y también invitándoles a ustedes a que participen, si así lo desean, a través del correo electrónico, cuya dirección tienen ustedes a pie de pantalla. Aclaradas estas cosas, vamos a iniciar el programa con ese informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. El nombre de Venezuela históricamente se ha atribuido al cartógrafo italiano Americo Vespucio, quien junto a Alfonso de Ojeda lideró una expedición naval en 1499 por la costa noroccidental del país. La tripulación observó las viviendas, palafitos, erigidas sobre los pilotes de madera que sobresalían del agua, construidas por los indígenas. Dichas viviendas recordaron a Vespucio la ciudad de Venecia en Italia, Venecia en italiano, lo que le inspiró a dar el nombre de Venezuela, Pequeña Venecia, a la región. La principal actividad económica es la extracción y refinación de petróleo para la exportación y consumo interno. El petróleo es el recurso natural más abundante. Venezuela ha sido siempre un país de contrastes. Y aunque la situación se ha desequilibrado debido al boom petrolero, aún hay un porcentaje considerable de la población viviendo en pueblos de antaño y pequeñas aldeas. Sin embargo, el mayor porcentaje de venezolanos se agrupan en diversos núcleos urbanos o las grandes áreas metropolitanas, dando como resultado grandes ciudades verticales, que en la mayoría de los casos cuenta con una planificación pobre y fallas en los servicios básicos. En Venezuela se llevará a cabo el 3 de diciembre de 2006 una nueva elección presidencial. Un nuevo presidente de Venezuela será electo por un periodo de 6 años. El Consejo Nacional Electoral, CNE, ha admitido hasta ahora la postulación de diversos candidatos presidenciales. Pero quizá la disputa quedará entre dos, Hugo Chávez y Manuel Rosales. Hugo Chávez es candidato y actual presidente. Está representando al movimiento Quinta República y a la coalición de otros 24 partidos aliados que lo respaldan. Manuel Rosales es gobernador de Zulia. No ejerce el cargo temporalmente desde el 18 de agosto de 2006 y es el principal candidato de la oposición, con varias organizaciones políticas respaldándolo. Según lo previsto por la Constitución, se realizarán comicios presidenciales después de haber cumplido 6 años de periodo constitucional del actual presidente venezolano Hugo Chávez, el cual fue electo presidente en 1998 bajo la antigua Constitución de 1961. En el 2000, a un año y medio desde su primera elección,
fue ratificado en el cargo mediante unos comicios llamados popularmente como las megaelecciones. El 15 de agosto de 2004 se llevó a cabo un referendo donde se aprobaría o no la permanencia de Chávez, en el que oficialmente volvió a vencer con un 59,10% de los votos. Este resultado fue disputado por representantes de la oposición, quienes denunciaron un supuesto fraude y exigieron un conteo manual de la totalidad de los votos. El Centro Carter y la OEA ratificaron los resultados del referéndum y la oposición nunca entregó pruebas del supuesto fraude que permitiera al CNE atender sus quejas. A finales del año 2004, también se realizaron elecciones para las gobernaciones y alcaldías, cuyos puestos fueron ganados mayoritariamente por partidarios de Chávez. En septiembre de 2005, se eligieron los cargos de concejales y juntas parroquiales. Esta fue la primera vez en la historia del país en la que estos cargos se eligieron en una fecha distinta que los de alcaldes y gobernadores. En diciembre de 2005, en las elecciones a la Asamblea Nacional, todos los escaños fueron ganados por simpatizantes de Chávez, con un 75% de abstención de votantes, después que los candidatos de la oposición, en su mayoría, se retiraron de la contienda, argumentando su falta de confianza en el poder electoral venezolano. El chavismo se refirió a esta retirada como un boicot al sistema electoral venezolano. Para el momento de la elección presidencial de diciembre de 2006, Chávez tendrá 8 años en el poder, siendo el único presidente venezolano electo en democracia en gobernar durante esa cantidad de tiempo. Debe recordarse que Chávez fue separado del poder por 2 días, cuando fue derrocado mediante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. La última encuesta realizada por Data Analysis entre el 18 y el 30 de agosto da a Hugo Chávez una ventaja de 41 puntos. Chávez conseguiría un 58,2% de votos, mientras que el candidato de la oposición, Manuel Rosales, 17,4% de votos. El presidente Chávez presenta un lema similar al de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005, 10 millones por el buche, y es alusiva a la cantidad de votos que este candidato espera conseguir en la elección presidencial. Un sitio web pretende formalizar los 10 millones de adhesiones a través de la red. El lema es Atrévete con Manuel Rosales y una canción de título Atrévete, siendo esta una reedición de la canción del mismo título del grupo puertorriqueño Calle 13. La propuesta bandera del candidato opositor se sintetiza en la denominación Mi Negra, que hace alusión a la propuesta de entregar el 20% de las regalías petroleras a las clases más pobres de la población. Hay que añadir que ambos protagonistas se han buscado apoyos internacionales. En el caso de Chávez, se pudo ver acompañado por el recientemente reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva, y en el caso de Rosales, ha sido apoyado públicamente por el eurodiputado popular Mayor Oreja. Por cierto, que ambos apoyos fueron muy criticados desde el Consejo Electoral venezolano. El próximo 3 de diciembre, alrededor de 26 millones de venezolanos decidirán quién les va a gobernar en los próximos 6 años, de los que 3.093 lo harán desde Canarias. Podrán ejercer su derecho al voto en las dependencias que se habilitarán al efecto en la Plaza Irineo González 1, antigua Escuela de Artes y Oficios de Santa Cruz, en las 7 mesas de votación establecidas por el Consejo Nacional Electoral para la circunscripción de Canarias. El horario de votación será desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Bien, este ha sido el informe inicial, evidentemente sin ningún ánimo de determinar el rumbo del debate, ni muchísimo menos el rumbo del debate del que ustedes pues, van a ser los protagonistas. Sí, como hemos podido comprobar todos, hay una serie de referencias, desde la de don Alonso de Ojeda en adelante, hasta llegar a estas elecciones, bueno, sobre las que sí que nos interesa que ante la ciudadanía isleña, pues ustedes aporten, sin duda que lo van a hacer, aporten puntos de vista, apunten criterios de lo que quieran, de cómo ha discurrido la campaña, del ambiente que ustedes tienen referencia que se produce en Venezuela y también aquí, etcétera, ¿no?
No sé, don Julián, empiece usted. ¿Por los derechos de antigüedad? Sí, sin duda. Bueno, creo que según la información que estamos recibiendo, afortunadamente este canal ha tenido siempre la previsión de tener a esa tremenda colonia venezolana que reside en las islas, tenerla informada. Pero además hay una serie de posibilidades también porque está Internet, ¿no? Pero en estos últimos 10, 12 días he notado como una cierta pacificación en el trato entre las dos parcialidades que se lo disputan. La lucha de las encuestas es donde está equivocada la cosa. Porque hay encuestas que son fiables y otras encuestas que no son fiables. Y en las que son fiables sí se ve que probablemente hay un empate técnico. Haya un empate técnico. Y con respecto a la relación de que el sistema, la revolución bolivariana y todo eso, nosotros los más viejitos, los que hemos vivido más de medio siglo en aquel país, lamentablemente, pues muchos sufrimos una desilusión. Yo soy socialista y siempre he pensado, como ha sucedido en Europa, que el socialismo es el que ha transformado la calidad y el nivel de vida en Europa. Pero claro, una cosa es ser socialista, europeo, donde está la socialdemocracia, donde nos han dado el gran ejemplo las dos naciones más importantes, que son Francia ahora, pero Alemania antes, y donde la misión de ese socialismo es el mayor bienestar y la mayor calidad de vida. ¿Qué pasa con Venezuela? Tenemos que tener la precaución de pensar muy suave, porque lo del socialismo del siglo XXI, caramba, eso es una entelequia. Bueno, en estos momentos, en estos días, se va, creo que, a decidir el futuro venezolano. Es difícil. Con respecto al reportaje que hubo antes de la presentación, estamos hablando en dos oportunidades, dijeron supuesto fraude. Yo entiendo que por cuestiones legales deben seguir siempre el supuesto, ¿no? Sí. Pero eso fue un fraude a todas luces. La sociedad venezolana, o lo que en esa oportunidad se llamaba la Coordinadora Democrática Venezolana, tuvo muchas fallas. De hecho, como se va a hacer en estas elecciones, si se habían puesto las elecciones en el aspecto de que se van a vigilar las elecciones como se van a hacer en este momento, yo creo que el señor Chávez ya tenía bastante tiempo que había salido del poder. Para la sociedad venezolana y sobre todo la que está aquí en Canarias, es muy importante este día 3, tanto aquí como allá, la decisión del pueblo para decidirnos por la democracia. Porque hay que reconocer, por lo menos yo lo veo de esa forma, que lo que tenemos en Venezuela no es una democracia, ni nada que se le parezca. Es una pseudo-democracia maquillada para que a nivel internacional tenga un parapeto de decir, bueno, el señor Chávez ha ganado tantas elecciones por la vía democrática, pero todo el mundo reconoce que es una autocracia a todas luces. Cuando un presidente de la República tiene todos los poderes en sus manos, cuando el poder judicial, el poder electoral, el poder legislativo, todos los poderes lo tiene el señor Chávez, independientemente de que en Venezuela puedan haber varios poderes, como en todas partes del mundo, quien decide y quien pone los puntos sobre las i siempre es un solo hombre. Y eso es una autocracia a todas luces. Pues yo agregaría a lo que han dicho mis contertulios, que en Venezuela, como en todos los países donde se celebran elecciones y se juega, por supuesto, la democracia, se está jugando eso también, pero en Venezuela vamos más allá. Más allá porque se está en realidad pensando en dos modelos. El modelo que ofrece el presidente Chávez, ese modelo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, que nadie sabe de qué es, ni creo que ni el mismo Chávez lo sabe. Y el otro modelo, el de jugar a las reglas de la democracia honestamente, que hasta ahora eso no se ha podido ver. Entonces, la experiencia que vamos a vivir el próximo domingo es muy importante. Y yo diría que es quizás la última que nos queda para poder hacer un cambio en paz, en democracia
y que todos los venezolanos volvamos a ser lo que éramos antes de lo que éramos cuando llegó Chávez al poder. Un solo pueblo, un pueblo unido, un pueblo alegre, que éramos adversarios políticos, pero no enemigos políticos. Eso lo sembró Chávez y a eso es lo que nos vamos a enfrentar el próximo domingo y por eso es tan importante que todo el mundo vaya a votar, para que después no se quede diciendo yo no participé, yo no puedo opinar. Todo el mundo debe opinar, que voten por Chávez los que crean por Chávez, que voten por Rosales los que crean por Rosales o los otros candidatos que en realidad son muy pocas las posibilidades que tienen. Lo importante es que vayamos a votar porque lo que nos estamos jugando es más allá de un simple cambio de gobierno. El futuro de Venezuela. Finalmente la oposición, los grandes partidos de oposición han logrado coordinarse, es decir, ahí Sí. realmente... Ahí Porque bueno, lo del golpe de Estado del 2002 fue una auténtica... te estaba diciendo el supuesto. Fue el supuesto, sí. Exacto. Siempre eso- supuesto. Sí, es un... No, y más, yo voy a decir una cosa, aquellas cuestiones que yo pueda emitir sobre siempre es con el respeto debido al No, por país supuesto. y a sus ciudadanos. Yo lo que lamento... Y a sus ciudadanos plenamente, ¿no? Yo lo que lamento que no haya una persona aquí defendiendo el gobierno No hay que defender nada, de Miguel. venezolano. ¿Ah? No hay que defender nada. Somos ciudadanos. Sí, pero lo que entiendo es que es muy difícil defender lo indefendible, ¿no? Y por eso yo entiendo que no haya nadie aquí. Pero esos son con respecto conceptos. a eso. Son conceptos. Para mí, lo que ha sucedido, se ha producido una desviación de un futuro que se preveía promisor. Pero- y tenemos es como un síntoma nefasto. Cuando tenemos las grandes oportunidades en aquel país, porque las hemos tenido, no se sabe por qué fracasan, pero hay un trasfondo que me van a permitir que les diga. Nosotros somos el 22% de la población venezolana. Cuando digo nosotros, me refiero a los 6,5 millones de ciudadanos de la Unión Europea, que somos venezolanos, pero que como vivimos el boom, vivimos estupendamente. Señores, ustedes no habrán visto nunca en ningún lugar del mundo una manifestación con una pancarta protestando porque viven bien. Nosotros nos inhibimos de nuestras responsabilidades. Cuando nos hicieron venezolanos, teníamos que reclamar todos nuestros derechos, pero no lo hicimos. ¿Qué es lo que pasó? De aquella lluvia vinieron estos lodos. Teníamos que haber participado y ahora nos dicen que podemos estar a las puertas de una confrontación, de una guerra civil. Falso. Falso, no va a haber guerra civil. Y si se tiene la oportunidad de volver a los pasos democráticos de los que estamos acostumbrados en aquel país, señores, uno gana y otro pierde. Pero fíjese bien... Uno gana y otro pierde y nada Julián, más. Mire, para mí es muy importante por dónde estamos. Estamos en Canarias. Acuérdese que en Venezuela, en nuestra tierra de Venezuela, porque yo tengo 2 nacionalidades, soy canario, soy venezolano y tan orgulloso es de ser canario como orgulloso de ser venezolano. Pero es que en nuestra tierra, en Venezuela, estamos hablando que hay 1 millón de personas que por sus venas corren sangre canaria. Y es tan importante para Canarias es que velar por la seguridad de esas familias que están en Venezuela. Y yo creo que eso es muy importante en donde estamos en estos momentos, que a lo mejor no le perjudica tanto a otras comunidades en España. Pero en Canarias, y le voy a poner un ejemplo. Hace 4 o 5 meses se trató aquí de las famosas expropiaciones a Canarios. A mí me extrañó cuando yo veo que en el gobierno central, primero decían, de hecho yo fui a una cuestión en el Parlamento donde se hacía una moción en el Parlamento, y en el Parlamento uno de los parlamentarios decía que a él no le costaba que eso fuera verídico, de que se había hecho expropiaciones, y sobre todo a Canarios. Pero lo que no se estaba diciendo en ese momento, que es contrario a las expropiaciones, son las invasiones. Hay un plan del gobierno de Chávez, que estamos hablando entre los estados Yaracuy, Estado Lara y Estado Aragua, de hacer una limpieza de fincas, de las cuales la gran mayoría de esas fincas pertenecen o tienen sociedades de gente canaria, donde quieren expropiarla para hacer los centrales azucareros, porque como en Cuba debe ser que no se planta sino únicamente azúcar, pues querían hacer ese tipo de cuestiones. Y se están expropiando propiedades. Y como no pueden expropiarlas porque legalmente no las pueden expropiar, ¿qué hacen? Las hordas chavistas
entran a las fincas, donde muchas veces violan. Yo estuve en un programa en una televisora de aquí de Canarias y entró en antena una persona canaria, donde fue intentada de violar para obligarla a abandonar sus fincas. O sea, que estas elecciones, aparte que atañen a la población venezolana, atañen mucho a la Canaria. Tendrá la oportunidad de hablar en cuanto reanudemos el debate, don Eduardo Guerra, como no. Vamos a hacer un descanso. Estamos en Crítica en 8, programa de debate de Canal 8, este canal pluralista, tinerfeño para todo el archipiélago. Elecciones venezolanas es el título del debate. Son los protagonistas, están aquí, nos acompañan en los estudios don Eduardo Guerra, director de Radio Millennium. También nos acompaña don Miguel Rodríguez, presidente de Unión Canaria Venezolana, UCVE, y don Julián Hernández, miembro de Unión de Canarios de Venezolanos y concejal socialista de Tacoronte. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora vamos a continuar, iba a tener la palabra y vamos a continuar con la exposición que tenga bien hacernos don Eduardo Guerra, director de Radio Milenio. Retomando un poco su palabra, don Ricardo, de qué es lo que va a pasar el domingo 3 de diciembre y cómo está el tema de las encuestas. Sí. Pues hay varios acontecimientos o varias características que tenemos que decirle a los televidentes que tomen en cuenta. Primera vez que en la democracia venezolana un presidente es candidato a la presidencia, primera vez. Y por supuesto está pasando lo que todo el mundo se temía, abuso absoluto por parte del presidente de todos los poderes que tiene en contra del candidato que le sigue, que en este caso es Manuel Rosales. Y puedo poner algunos ejemplos. El día sábado hubo la última marcha o la última concentración de Rosales en Caracas, una concentración que se estima aproximadamente 1,5 millones de personas en la autopista del Este en Caracas. A esa marcha no le dejaron que sobrevolara ningún helicóptero por cuestiones de seguridad. Es decir, no permiten que la gente vea lo que está pasando, el tamaño de la concentración. El día siguiente, el presidente Chávez también hace su desfile, prácticamente fue un desfile, porque fue en la Avenida Bolívar, las cuadras a los alrededores. A esa concentración sí pudo pasar un helicóptero de la DICIP y sí pudo hacer las tomas para que fueran transmitidas por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Por poner un solo ejemplo, porque si pusiéramos otro ejemplo del ventajismo que ha tenido el presidente utilizando todos los medios del Estado, los vehículos, las televisoras, las radios, la prensa, todos los funcionarios públicos. En esa comparación se quedaría uno de verdad boca abierta. Entonces es una característica que hace que estas elecciones sean muy distintas a las que han sido antes. Usted preguntaba también de que la oposición se había reagrupado y en efecto, apenas en 2 meses se ha reagrupado. Y en apenas 2 meses Rosales ha logrado ordenar la oposición, ponerse delante de las encuestas y en este momento le marca la vanguardia de la campaña al presidente. Por primera vez en 7 años vemos a un presidente Chávez siguiéndole los pasos, tratando de recortar y contestar lo que el comando de campaña de Rosales ha logrado. Eso cambia totalmente la expectativa. Y finalmente, de cara al exterior y sobre todo nosotros que estamos aquí en Canarias, nos damos cuenta que las agencias noticiosas manejan unas encuestas, esta última que decía el reportaje de Data Analysis. Hay otra también, la de Ipsos, donde pone a Chávez con el 58% y Rosales con el 25%. Bueno, cuando uno contrasta esas encuestas con las otras encuestas, de otras encuestadoras también, es que la diferencia es de la noche al día, es decir, no se le podría creer a ninguna, de ninguna, porque es que las diferencias son tan grandes que no se pueden ni siquiera homologar. La diferencia finalmente es la gente en la calle, la concentración del sábado pasado, 1,5 millones de personas de todos los colores, de todas las clases sociales, de todas las banderas, sin autobuses, apoyando a Rosales en la candidatura y un solo partido, todos rojos, rojitos, vestidos con su gorra y su franela roja, haciéndole marcha, más de 400 autobuses en una sola avenida.
Esa es la diferencia. Y eso es lo que hace que la gente esté dispuesta a salir este domingo a votar, a pesar del temor de las máquinas cactahuellas, de las listas Tascón y de las listas Maizante. Pero, disculpa que te interrumpa, Eduardo, pero vamos a hacer una encuesta. Y yo creo que las encuestas, la mejor encuesta que hay son 3 encuestas. Un partido de pelota de béisbol, un espectáculo con la señora o señorita Shakira y una corrida de toros. En un espectáculo que estamos hablando del béisbol venezolano y sobre todo un Magallanes Caracas, todos los venezolanos saben qué afición tiene Magallanes Caracas. Como un derbi. Es un derbi como un Barcelona. O un Barcelona Real Madrid. Un Real Madrid. En el espectáculo de Shakira hubieron casi un promedio de casi 50.000 personas. Y en la corrida de toros unas 40 y pico de personas. El candidato Rosales se presentó por improviso en estas 3 espectáculos. Ahora fíjese bien, un estadio donde se levanta a hacer la consigna del candidato, tanto en el estadio de béisbol, en el espectáculo de Shakira y en una corrida de toros, esa es la mejor encuesta. Porque en esos 3 espectáculos van entre todo el tipo de sociedad, de personas con el tipo de nivel económico habido y por haber, tendencias políticas, ideologías políticas. Y eso para mí es la mejor encuesta. Porque una encuesta espontánea, no una encuesta manipulada. El problema de las encuestas en Venezuela es como yo le puedo decir a un cubano que le digo, mire, haga una encuesta en La Habana y diga a ver cuánto tiene de popularidad el señor Fidel Castro. Le aseguro que el 99.99%. O si va a ganar las elecciones. ¿Me entiende? Esa es la mejor encuesta que nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, lo que se ha hecho en Venezuela. Esa es la mejor encuesta. Pues yo les tengo que decir algo. De las 4 personas que estamos aquí, el único que va a votar soy yo. No, yo. En Venezuela. En Venezuela, sí señor. Nosotros votamos aquí. Voy a Nosotros votar. votamos aquí. Oiga, el voto mío allá tiene un poquito más de valor que el de ustedes aquí. Vale ¿Qué? doble. Aclare eso. Porque según me cuentan, que si estoy loco, que cómo me voy a ir a Venezuela, con los problemas que hay allá, señores, por favor, todos tenemos familias allá y todos viven allá. Y que sepamos que se corren riesgos. Oiga, riesgos hasta en la autopista de Santa Cruz Laguna, hombre de Dios. Eso no tiene nada que ver. Pero sí estoy completamente convencido, porque conozco la idiosincrasia del pueblo donde crecí, que esta vez va a haber una confrontación real. Y los resultados que salgan serán los correctos. ¿Van a ser los correctos? 100% es mi opinión y la de muchísimos más. Esta vez no va a haber, como se dice en criollo, kikiriwiki. No va a haber juego. Aquí se acabó la manguangua, don Ricardo. Pero van a tener, es decir, quiere decir eso que la oposición ha adoptado los recursos, tal como ustedes han descrito, de las veces anteriores, de la, ¿cómo era eso? De la cactahuella. Sí, bueno, de lo que sea. De los entonces. La cactahuella es decir, todo eso se ha previsto, o sea, Todo. está No, todas la las mesas- previsión, la las previsión elecciones. principal es la consigna de que la gente se quede revisando el escrutinio, donde el 55% de las urnas serán adjudicadas, y eso basta. Eso basta. Ahora, hay un problema, que toda elección brinda una duda. El reconocimiento de los resultados de esas elecciones. Suponiendo que Rosales gane, el problema está en que hemos estado un montón de tiempo tratando de que no se presente una confrontación bélica, y se ha logrado. Esa calma que yo dije antes en mi última intervención, de que se está notando, creo que nos va a dar la satisfacción. Y también puede darse el caso de que, como uno tiene la experiencia de tantos años en Venezuela, que el día 4 usted vaya a buscar un chavista en Venezuela y no encuentre uno. ni para ser dulce. Pero también puede suceder lo contrario. Porque es que hay una cosa, la población está decidida a llegar al llegadero y que no se le vuelva, porque la presunción de que fue estafada en varias elecciones, pues esta es la única oportunidad que se tiene para quitarla. Pero sí le digo una cosa, si hay cualquier cambio en Venezuela, cualquier cambio, los 160.000 canarios que se han regresado de la primera generación, segunda de Canarias, todos se van,
Fíjese lo que le acabo de decir, don Ricardo. Va a ser un tremendo golpe para la economía canaria, porque se van. Si gana el señor Rosales, ¿quiere usted? No, si gana el señor Rosales, definitivo. Porque los que están aquí, los canarios que están aquí, vinieron precisamente porque no se sienten bien en el sistema que está hoy funcionando en Venezuela. Eso lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Ahora, que se van, se van. ¿Sabe qué pasa? Vamos a hablar de aquí también. Los que han regresado no se sienten bien tratados. Fíjese usted que son los que pusieron de moda una frase que en Canarias van a tener que tomar muy en cuenta. No rompan los cayucos. No rompan los cayucos. Ahora, no quisiéramos que nada de eso sucediera, que en Venezuela todas las cosas funcionaran normalmente y que el día 4, sea quien sea, unos preferirían buscar un chavista y no encontrarlo y otros decían, quítemelo de delante. Bien. Hay una cuestión que yo sí quería plantear como posibilidad, ¿no? Como posibilidad de ustedes. Y es la de que también hay otras versiones diciendo que en el supuesto de la victoria del señor Chávez... Negado. No, pero escúcheme. Entonces, en ese supuesto que la victoria sería por un margen mínimo o, desde luego, no por los porcentajes que hasta la fecha... Yo la verdad... Eso no, pero a Como lo que iba. pongan victoria, victoria. A lo que iba. Sí, sí. No, es decir, si ese triunfo es tan apretado, digamos, o tan ajustado, ¿realmente puede hacer cambiar un poco el esquema del régimen del señor Chávez? Pues yo diría que sí. Yo diría que sí, porque hay una voluntad oculta, ese voto oculto, hay una especie de voto silencioso que se va, que además es el voto del miedo, que se va a pronunciar el día de las elecciones. Hasta hace una semana, don Ricardo, las encuestas, por decirlas entre comillas, serias, daban prácticamente un empate técnico, donde, cito algunas, Interenlace, Hugo Chávez 47, Manuel Rosales 43, Pension and Bernal, Hugo Chávez 48, Manuel Rosales 42, SECA, Hugo Chávez 42, Manuel Rosales 52, ASCA Partner, la de Alfredo Keller, Hugo Chávez 52, Manuel Rosales 48. Eso fue a principios del mes de noviembre. El candidato Rosales y el comando de campaña de Rosales inclusive daba esas encuestas como válidas y decían, esos son los resultados, con una diferencia, que ya el voto duro del chavismo estaba definido en todas esas encuestas y el voto duro de Rosales también, pero quedaba un gran margen de esos indecisos, Los niní. que también los llaman niní, y los abstencionistas, esos que ya estaban diciendo desde el primer momento que como no creen en el Consejo Nacional Electoral y no creen que Chávez entrega, entonces ellos se abstienen y no van. Pues los niní en todas partes del mundo terminan apoyando al candidato de la oposición porque al que está mandando ya lo conocen. Y en el caso de esos abstencionistas se ha visto públicamente cómo dirigentes abstencionistas en las últimas semanas apoyan abiertamente al candidato Rosales. Lo que quiere decir que las curvas se cruzaron en el mes de noviembre y ya esta semana, ya Chávez está por lo menos 10 puntos por debajo de Rosales. Esas son las encuestas que se están manejando y por eso se espera que el domingo sea una situación muy tensa. Ojalá es como que pase lo que dice don Julián, que no pase nada y que todo sea en paz, pero de que va a haber mucha tensión, porque el chavismo ha estado adoctrinado y preparado para una confrontación. Los han estado preparando para eso. Entonces, difícilmente, salvo que Chávez diga, perdí, quédense tranquilos, vámonos, y deje que Rosales mande. Si Rosales logra tener esa asociación con Chávez, todo quedará en paz. De lo contrario, puede haber mucha tensión. Bien, continuaremos dentro de muy poco y tendrá la palabra don Julián y también don Miguel Rodríguez. Venezolanas es el título del debate de esta semana. Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago. Y los protagonistas de este debate que nos acompañan, que les agradecemos que
que así pues expresen sus criterios sobre esta confrontación presidencial que va a haber, de elecciones presidenciales que va a haber el domingo, próximo domingo. Don Miguel Rodríguez, presidente de Unión Canaria Venezolana UCVE, don Julián Hernández, miembro de Unión de Canarios Venezolanos y concejal socialista de Tacoronte, y don Eduardo Guerra, director de Radio Millennium. Hemos tenido dos partes del programa. Vamos ahora a escuchar a la ciudadanía de la calle, a la ciudadanía isleña, aquí. A ver, ¿qué opinas, si es que hay opinión, sobre esto de las elecciones en Venezuela? Mi opinión es que está bien que se hagan, ¿no? Y que en todo caso estoy convencido de que va a ganar Chávez. No pienso ni opino acerca de eso. Pienso las de aquí. De Venezuela no tengo ni idea. Ojalá que sean unas elecciones limpias y libres y que ganen mejor. Bueno, la verdad que no tengo mucha opinión al respecto, no es un tema que siga demasiado. Que es lo que yo opino de que quién debería ser presidente de la República, cualquier persona menos Chávez. Chávez es uno de los presidentes más democráticos que han habido en Venezuela, el único que se ha sometido a un referéndum de reprobación y lo ha ganado. Entonces yo espero que vaya bien. Por supuesto que va a ganar Rosales. Segurito, segurito. Ahora lo que no sé es si Chávez va a entregar, porque él piensa quedarse con ese poder por secula seculorum. ¿Cómo va a ser eso? Uno de los tertulianos dijo una cosa importantísima, Sí. limpias y libres. Si las elecciones en Venezuela el 3 de diciembre son limpias y libres, como yo creo que van a ser, el señor Hugo Chávez Frías va a hacer su última misión, que es la misión Urdaneta. Y la misión Urdaneta, para que usted lo sepa, es Sí. Chávez haga sus maletas. Ya. Está bien el pareado. Pero ustedes creen que harán las maletas realmente. O sea, Esperemos por el bienestar de nuestro pueblo, por el bienestar de Venezuela y por la democracia en Venezuela, esperemos que tenga un poco de cordura ese día y acepte la derrota. De todas formas, don Ricardo, para contestarle eso, depende de que la gente vaya a votar. Más nada, Por supuesto. más nada. Porque Chávez, en su foro interno, todo el mundo sabe que por su talante, que es muy poco democrático, o democrático entre comillas, no. Pero si se produce esa avalancha y la gente va a votar y no tiene miedo, ese miedo que le han estado metiendo, no hay trampa que aguante. O sea, pueden haber máquinas, pueden haber todas las ganas de no entregar, pero si la gente está en la calle y sale a votar masivamente, se acabó. Y se queda a contar. Y se queda, obviamente. Bien, don Eduardo, ¿cómo se va a proceder aquí a la votación en las islas, en Tenerife? Sí. ¿En el electorado de aquí? Tenemos unos pasos que podemos leerlos aquí. Dice, en Canarias se va a utilizar el método manual. En Venezuela, en la mayoría de las mesas, en la mayoría de los sitios se va a hacer con una máquina cactahuella y una máquina electrónica. Aquí no, aquí lo vamos a hacer manual. Entonces, al llegar al centro de votación, que te corresponde aquí en Tenerife, ubica tu mesa de votación, es lo primero que hay que hacer. Segundo, cuando sea tu turno de votación, presenta tu cédula de identidad laminada al presidente de la mesa, aunque esté vencida. Los miembros de la mesa verificarán tus datos, te ubicarán en un cuaderno, página y renglón, y si lo consideran pertinente, te pedirán que presentes un documento probatorio de tu residencia en España. En el renglón del cuaderno que te corresponde deberás imprimir tu huella dactilar y firmar. Cuarto paso, escucha las instrucciones que te dará uno de los miembros de la mesa. Quinto, toma el bolígrafo y la boleta electoral. Sexto, dirígete al lugar que han predeterminado como cubículo de votación. En ese momento podrás expresar tu voluntad política. En privado, nadie puede ver la opción escogida. Recuerda que el voto es secreto. Séptimo, selecciona la opción de su preferencia marcando el óvalo correspondiente en la boleta electoral. Octavo, si te equivocas, acércate a la mesa, asegúrate que anulen esa boleta y pide otra. Noveno, dobla la boleta electoral y décimo, regresa a la mesa electoral e introduce el voto en la urna frente a los miembros de la mesa y testigos. El miembro de la mesa electoral te devolverá tu cédula de identidad laminada, te marcará el dedo con tinta indeleble y te permitirá retirarte. Onceavo, habrás ejercido tu derecho constitucional. Esos son los pasos para votar aquí en Canarias. Quiero agregarle a lo que dijo Eduardo, el operativo que vamos a hacer nosotros en la Plaza Irineo González. Nosotros vamos a tener un grupo de personas que van a estar tanto en el recinto ferial, porque fueron las elecciones pasadas,
Muchas personas que están en el sur muchas veces no están ni bien ubicadas porque Ireneo González muy poca gente lo conoce. Otra comisión va a estar frente al consulado, aquellas personas que nos están viendo que frente al consulado, y en el recinto ferial va a haber una comisión de personas para ayudarlos a llegar al centro de votación. Vamos a tener una mesa de reclamaciones porque hay que aclarar una cosa. Aquí se han inscrito muchos venezolanos en el consulado general o el consulado bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela, de los cuales no han salido sus votaciones, o sea, no ha salido su boleta para poder participar en las votaciones. Raramente, le voy a decir una cosa, en las elecciones pasadas del revocatorio hubieron casi 7.892 votos a favor y 90 y pico votos en contra. Raramente, o raro, lo que yo estoy viendo ahorita, que en lo que viene en Tenerife ahora son 3.098 votos para Tenerife. O sea que hay casi 2.000 y pico solicitudes para cambiar la residencia de votación y eso no se ha hecho efectivo. Y hubo migraciones que no fueron solicitadas y los cambiaron. Y por ejemplo, el único requisito que tiene el ciudadano venezolano para votar, el único, no hay más ninguno, es su cédula laminada. Pero cuando hubo personas que fueron al consulado de la República Bolivariana de Venezuela a poder hacer su cambio de residencia y le dijeron que aparte de la cédula de identidad tenían que presentar el pasaporte. Entonces la persona, que es el caso de Marilaura Marrero, que es compañera de radio del señor aquí presente, el señor Eduardo Guerra, entonces le dijeron, es que y ella solicita el pasaporte. Cuando solicita el pasaporte dice, es que no hay material para pasaporte. O sea, hay un dicho en Venezuela que dice, si no lo agarra el chingo, lo agarra el sin nariz. Bien, pero el dato ese que usted ha dado antes, es decir, el revocatorio, fue el 2004. 2004, correcto. Fue el 2004, bien. Y entonces había, con derecho a voto, digamos aquí... 3.000 y pico, 3.040, 3.050. Y ahora en estas... 3.098. Hay 2 años que se está inscribiendo las personas, pero que... Pero no ha aumentado el censo. No. Es que en declaraciones que hizo el señor cónsul el otro día en una televisión dice que el 80% de los venezolanos que están aquí en Canarias se han ido otra vez a Venezuela. Y los que quedan, sí, nosotros somos virtuales, ojo. Las personas que nos están viendo somos virtuales, estamos aquí en una persona tridimensional. El 80% se ha ido a Venezuela y el 20% restante son aquellas personas que se han ido o que van y regresan. El señor no ha ido a Venezuela, yo tampoco, y como yo hay muchísima gente que yo por lo menos lo estaba viendo aquí. Eso, lamentándolo mucho, es así. ¿Y usted qué cree con eso? ¿Que puede haber alguna situación? No. ¿Hay anomalías? Yo creo que sí, porque las anomalías deben haberlas cuando han reclamado. Yo tengo un caso específico. Una familia que viene de Las Palmas a hacer ese tipo de solicitud. Hacer la solicitud de su esposa y de su hijo ya con 18 años, lo hicieron en el mes de mayo y todavía no le ha llegado la correspondiente solicitud de cambio de residencia. Y como eso, muchísima gente que ha tenido ese problema. Y eso para mí me da mucho que desear. Hombre, para ti y para cualquiera. Para ti y para cualquiera. Porque es que hay una realidad. Antes ustedes lo expresaban claramente. Estamos en una disyuntiva. Señores, los que tenemos en la sangre metido a aquel país y los que hemos pasado tantos años en él y los que hemos convivido en todos los sentidos, lo único que deseamos es que cuando nos hablan de la Cuarta República, también hay una especie de pamplina. Sí, hubieron deficiencias. Llegó un momento que los partidos políticos no tenían posibilidades sino hasta la puerta de sucesionales. De ahí para afuera perdieron toda actividad. Eran puros jefes, ningún indio. Vino la posibilidad de volver a retomar aquella mística que había, donde el venezolano votar era como volver a vivir. Eso parece que se está presentando para el próximo día 3. Eso es lo bueno que ha dicho Chávez, eso, que le ha puesto en la conciencia venezolana lo importante que es la libertad.
y haber despertado la conciencia de nuestros hijos, los emigrantes. Sí, también. Y haberla despertado. Es lo único, porque pero por lo criamos menos la para mí es lo mayoría, único que has hecho. a la mayoría la criamos para que los niños no vivan lo que nosotros vivimos. Hay una y ahora cosa- se encuentran que ya papá Mire, no, Julián, que a papá usted no le tiene atañe- paraguas. A usted le atañe como canario y como venezolano, me atañe a mí como canario y como venezolano. En días pasados, una diputada de la Asamblea Nacional, la señora Iris Varela, dijo que aquellos ciudadanos que fuesen extranjeros pero que se han nacionalizado, que no estén de acuerdo con la revolución, se le podrá quitar la nacionalidad venezolana. Oye, que se apunte ella es colombiana, hombre. No, pero, es que, ella. pero tanto usted como yo, Sí. usted sabe que no hay papel que diga si uno es venezolano o no. Eso se lleva tanto en la sangre como en el corazón. Claro. Y ni hay cédula, ni hay DNI donde me dice que yo soy venezolano o que soy español. Yo soy tan venezolano y tan español como el que más. Y me siento sumamente venezolano y también me siento muy canario y muy español. Y no hay cédula de identidad, no hay DNI que me quite a mí. Lo importante, el Miguel, amor que haya siento mucha tanto a gente con Venezuela esos como sentimientos canario. tuyos, que los tiene Eduardo y que los tengo yo. El 3, la única realidad que nos enseña, que nos presenta a nosotros ante los televidentes como demócratas, es votando. Volver a recuperar. La democracia está basada en el voto. Y si lo hacemos, oiga, no es que sea lo que Dios quiera, porque no somos locos. Hay unos que tienen su conciencia bien clara y ponen de un color, y hay otros que tienen otra conciencia bien clara y ponen otro color. A mí lo único que me preocupa es que después de tantos años, cuando yo lo vi que era un niño, que sean rojos y azules. Porque como aquí, la sorpresa mía al regresar es que encontré que no había transición, sino transación, y se sigue todavía hablando de rojo y de azules, y no ha terminado la guerra civil. Eso me preocupa porque no quisiera que empezara una ya. No quisiera que empezara una ya. Se nos ha ido el tiempo, solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, el cual yo ruego que compendien todo aquello que tengan en el tintero y seguro que lo hacen con Yo quiero con invitar a diligencia. todos los venezolanos que nos estén oyendo o que nos estén viendo que se presenten el 3 de diciembre a la primera hora, si es posible a la primera hora, y que se queden como en Venezuela. Pero ya que vamos a contar los votos también aquí, que nos quedemos para también celebrar la vuelta a la democracia de ese gran país como es Venezuela. Don Julián, última intervención. Don Ricardo, usted me va a permitir una licencia. Me quisiera despedir de todos mis compañeros de partido, de la ciudadanía tacorontera, de la tinerfeña. Y, lógicamente, si yo estoy viniendo desde el año 70 por un solo hecho, usted sabe que Tacoronte es la fábrica más grande de ateos, gracias a Dios. Entonces, pero venimos a ver nuestro Cristo. Yo seguiré viniendo. Y para todas las necesidades que mi municipio y mi pueblo necesite, yo estaré de regreso. Y le agradezco. ¿No se va a vivir allí ya? ¿O sí? Es que yo vivo allá, don Ricardo. Ya, yo vivo allá, oiga, aquí. Pero también ha estado... Yo aquí he estado viviendo una experiencia fantástica, además con un orgullo fantástico. Cuando a mí me pusieron en unas listas, aunque cerradas y bloqueadas, que es lo que no me ha gustado, porque si fueran listas abiertas, muy difícilmente hubiera yo podido ser concejal, porque para ser concejal tienes que ser conocido. Hoy sí lo soy, pero en aquel momento no. Ahora, que me necesitan, como siempre, aquí estoy. Que me necesitan allá, allá estoy. Pero le agradezco que me permita despedirme de mis conciudadanos tacoronteros, tinerfeños, canarios y españoles. Muy bien. Le agradezco mucho este momento. Muy bien. Don Eduardo. Yo finalmente, asumiendo un poco las palabras de Miguel, recordar que todos tenemos una responsabilidad. Las cosas no ocurren por azar, las cosas ocurren porque de alguna manera se ordenan de tal forma que uno comienza a ser responsable. Eso es como cuando uno vive en un edificio y no va a las reuniones del condominio. Después no se puede uno lamentar. Y Chávez es consecuencia un poco de esa situación. Es el momento de que todos los venezolanos, chavistas y no chavistas, chavistas y rosalistas, asuman su responsabilidad. Yo entiendo el miedo, yo entiendo que mucha gente le han metido miedo y eso hace que la gente tenga decepción y que inclusive piense que ya no vale la pena. Pero lo que nos estamos jugando es muy importante. Hay una responsabilidad, dar la cara.
hagan el esfuerzo el domingo, aunque sea un domingo de descanso, aunque sea el domingo familiar, salgan, hagan su cola, no importa que tengan que hacer cola, pero cumplan con su responsabilidad de ir a votar. Hay que atreverse. Don Eduardo, ¿usted ha visto algo más divertido que una cola en unas elecciones? Muy bien, muchas gracias a don Eduardo, a don Miguel y a don Julián. Gracias a ustedes. Gracias también a quienes desde la calle han participado con nosotros y a todos ustedes porque también pueden participar a través del correo electrónico. Recordamos la dirección. Muchas gracias y desearles a todos, desearles a Venezuela, a la ciudadanía de Venezuela, que gane el mejor que sea para ellos, el mejor que sea para el país, el mejor que sea para todos nosotros, ¿no? Que gane el mejor. Y bueno, y a todos ustedes, los que no tienen derecho a voto venezolano, porque no lo son, bueno, pues desearles también lo mejor, desearles felicidad. Muchas gracias y hasta un próximo programa.